Bueno, no se aterren si se les transformó la tabla, porque aparece esta columna además. Había que agregarle esa columna porque, retomemos, P entonces Q, véanlo aquí, su columna, seguidamente este otro paréntesis, no R y P, véanlo aquí, pero nos falta el corchete, o sea, esta conjunción, hacer este I ahí, véanlo ahí aparece, que no lo teníamos antes, para que miren cómo arreglamos esa situación. Ya estando hecho este corchete, hacemos esta parte de acá afuera, véanlo aquí, no Q o P. Y la respuesta final, la de verdad para Dios, escogerla toda. Y evidentemente ahí quedó. Muy bien, entonces ya tenemos todo el Power DVD para resolver. P entonces Q. Recordamos, como ya memorizamos, somos gente juiciosa, nos tomamos. Si no lo hacemos por educación, de memorizarnos las tablas de verdad básicas, negación, implicación, conjunción, condicional y bicondicional. Si no lo hacemos por educación y formación, lo hacemos por salud, porque de seguro alejamos al alemán ese. Bueno, muy bien. Entonces, P entonces Q. Las primeras dos, de B a B, de B a B. Este solamente es falso, recordémoslo, si parte de B y llega a F. Hagamos el truquito que hicimos en la otra vez. Al mirar que él sale de una F, siempre va a dar B, entonces vamos ganando tiempo. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el condicional solamente es falso si parte de B y llega a F. Pero si parte de F, no importa dónde llegue, va a dar B. Sale. Concentrado, tienen que ayudarme allá, muchachos. Bueno, ahora, de B a B, no problem, verdadero. De B a B, no problem, verdadero. De B a... pilas. De B a F, el único caso en que el condicional es falso. Esto toque. Partió de una verdad y llegó. ¿Se acuerdan del cuento de los zapatos, del cuero? Ese. Bueno, muy bien. También caerán. Vamos con el siguiente paréntesis, con este. Dice que nos ubiquemos en la columna no R y le hagamos I con P. Entonces, no R, ven aquí, esta señora, y con P. Entonces, primera, segunda, tercera, cuarta, primera y quinta, primera con quinta. Entonces, el I no tiene los problemas de unidireccionalidad que tiene el entonces. Entonces, el I, uno puede mirar cualquiera de primero. Entonces, tenés que recordarte que el I solamente es verdadero cuando ambas son verdaderas, de resto son falsos. Entonces este I, por estar relacionándolo con P y tener aquí ya una F, entonces toda esta señora nos van a dar F. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Porque el I solamente es verdadera cuando ambas son verdaderas, y si ya pillé unas falsas, entonces mira todo el ahorro, ¿sí o no? Bueno, ahora sigo mirando esta señora ya me mostró una falsa, entonces por lo que acabamos de decir, esto va a ser falso. Esta señora aquí me muestra B y acá también, entonces, en este caso es verdadero. Esta señora aquí ya me mostró una F, falso. Aquí me muestra B y aquí me muestra B, verdadero. Y ya hicimos esta segunda parte. Miren esa belleza, esta columna. Como ven, esto es un bocadillo con triple queso. Ahora, así como hemos trabajado con juicio ordenadamente esta vaina, ya hicimos este, véalo papito. Ya hicimos este, véalo aquí. Ahora vamos a hacer este I. Entre estos dos está ordenadito, o sea, equivocarse aquí es muy difícil, porque si uno lleva un orden, eso lo lleva de la mano. ¿Con qué voy a relacionar estas dos columnas? Con el I. Y lo acabamos de decir, el I con una sola F que vea da F. Entonces veo una F, F. No veo Fs, B. Veo Fs, F. Veo F, F. Veo F, listo. Dejo listo este corchete para después hacerle sí, solo sí con este paréntesis. Pero primero vaya y haga el paréntesis para que me le pueda hacer sí, solo sí con el corchete. Entonces me voy para mi paréntesis. Ese paréntesis me dice que relacione con la disyunción el no Q con P. No Q con P. La disyunción tampoco es unidireccional, de modo que no hay problema. Esta es muy sencilla porque es O. Y recordemos que el O con una verdadera da verdadero. Muy bien. Entonces nos ubicamos en ¿qué?
en P con el no Q, P. Como es el no con una B que vea, ya da B, 4B. 1, 2, 3 y 4. Los primeros valores de verdad de la P, los primeros 4, son verdaderos. Y como es con el O, con un verdadero, da verdadero. Los otros hay que analizarlos. ¿Por qué? Porque estos tienen falso. Si el otro me da una B, quedarían B, pero si no, no. Y lo estoy haciendo con no Q, entonces con esta. Entonces vamos aquí, arrancamos aquí. F con F, da F en el O. F con F, a F en el O. Y estas dos últimas dan B. Entonces, ahí está mi columna. Y ya esta vaina está cocinada. Porque la respuesta final, llenar esta, depende de estos dos. Miren lo hermoso de trabajar en orden. Entonces, y lo vamos a hacer con el sí, solo sí. ¿Y qué significa el sí, solo sí? El sí, solo sí o bicondicional solo es verdadero si las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad. ¿Estas son el mismo? No, papito, entonces falso. ¿Estas son lo mismo? Sí, verdadero. ¿Son los mismos? No, falso. ¿Son los mismos? No, falso. ¿Son los mismos? Sí, verdadero. ¿Son los mismos? Sí, verdadero. No y no. Y hemos acabado la tabla de verdad de este esquema proposicional. Si nos hubiesen dicho que era un razonamiento, como no dio puras B, o sea, una tautología, tendríamos que concluir que el razonamiento no es válido. ¿De acuerdo? Y el nombre de esta tabla sería una contingencia o una indeterminación, porque se mezclan F's con B, verdaderos con falsos. Si hubiera dado todas B, ¿cómo es que es, profe? Tautología. El único caso en que se convalida un razonamiento o se dice que es válido. Y si hubiera dado todas F, se le llama falso. Perdón, se le llama falacia, cuando da todas F. Muchachos, por ahora dejemos hasta ahí, para que no se hastíen del tema. Estamos en comunicación.